¿Alguna vez has sentido que el universo te susurra secretos al oído, pero te han enseñado a ignorarlos? ¿Qué pasaría si te dijera que nada es casualidad, que cada coincidencia, cada número que se repite, cada presentimiento es una carta codificada del cosmos esperando ser leído? Permíteme guiarte por un camino donde el velo entre lo visible y lo invisible se atenúa, revelando una dimensión de comunicación que siempre ha estado presente, pero que ha sido cuidadosamente ocultada. Esto no es solo un video, es una invitación a un profundo redescubrimiento de tu propia conexión con la esencia de la existencia. Un viaje que puede transformar radicalmente tu comprensión del universo esotérico y tu lugar en él. Prepárate para desentrañar misterios ocultos, para ver señales y números, no como simples ocurrencias, sino como mensajes deliberados. Si buscas la iluminación espiritual, si sientes que hay algo más allá de lo que se ve a simple vista y la lógica acepta, entonces este es tu momento. ¿Sientes esta resonancia? Dale a me gusta, comenta sobre tus experiencias con la sincronicidad y suscríbete para no perderte ninguna de las próximas revelaciones. Tu mente nunca volverá a ser la misma en la sabiduría ancestral, transmitida a lo largo de los siglos por quienes se atrevieron a ver más allá del velo. Siempre ha reconocido esta danza cósmica. Sabían que el murmullo del viento, el vuelo de un pájaro o la insistente repetición de un patrón numérico no eran mera aleatoriedad, sino fragmentos de una conversación universal que, para el ojo distraído o la mente moldeada por la superficialidad, pasa desapercibida. Imagina, por un momento, que cada segundo de tu existencia está marcado por mensajes, invitaciones, indicaciones, y tú, sin mapa ni código, los ignoras, pero lo cierto es que el universo no permanece en silencio, persevera en contactarnos, mediante una semiótica sutil, una gramática invisible que nos conecta directamente con la fuente de toda creación ané. A lo largo de la historia, este language ha sido sistemáticamente ignorado, relegado al ámbito de la superstición o el absurdo. Pero en cada civilización antigua, en cada templo en ruinas, bajo el polvo de textos prohibidos y símbolos olvidados, persiste la clave para descifrarlo. Pensemos en los patrones fractales de la naturaleza, los movimientos celestes que los antiguos astrónomos decodificaron, no solo por curiosidad científica, sino como una lectura de la mente divina. Estos misterios ocultos fueron el núcleo de las escuelas de pensamiento esotérico, donde se enseñaba que la realidad objetiva es solo la punta del iceberg, y que la verdadera comunicación ocurre en niveles de conciencia donde el tiempo y el espacio se doblegan ante la intención. Es en estos subtextos donde reside la esencia de la sabiduría antigua, esperando ser redescubierta en las sincronicidades. Esos eventos que desafían la lógica y parecen estar inexplicablemente conectados son las expresiones más claras de esta. Communication, ese número que aparece repetidamente en tu reloj, en tu matrícula, en tu recibo, no es un capricho del azar, es el universo llamando a tu puerta, atrayendo tu atención hacia algo vital. Es energía cósmica, manifestándose tangiblemente, intentando despertar una comprensión más profunda en ti. Reconocer estos patrones no es solo observación pasiva, es el primer paso hacia la verdadera alquimia interior, donde el plomo de la ignorancia se transmuta en el oro de la percepción. Tu realidad, antes percibida como fija, se revela maleable, respondiendo a tus niveles de atención e intención a muchos de los llamados milagros y revelaciones descritos en leyendas y escrituras antiguas. No fueron intervenciones divinas externas, sino una profunda sintonía con esta comunicación cósmica. Chamanes, profetas y místicos comprendían este lenguaje y actuaban según sus señales. No es casualidad que civilizaciones como la maya y la egipcia construyeran sus pirámides y calendario, basándose en cálculos astrológicos precisos, imbuidos de una comprensión numérica que trascendía las matemáticas lineales. Comprendían que los ciclos del cosmos reflejaban los ciclos del alma, y que el universo nos enviaba enigmas para descifrar, allanando el camino hacia la iluminación espiritual. Negarse a ver esta interconexión es el mayor obstáculo para nuestra realización. Lo que nos han enseñado sobre el azar es una cortina de humo, un velo tejido para mantenernos inconscientes de la energía cósmica. Cada fibra de nuestro ser resuena con el universo, y cada experiencia forma parte del diálogo. Al sintonizar con este flujo de información, no solo descifras misterios ocultos, sino que también activas un proceso transformador dentro de ti, una verdadera alquimia interior que te alinea con tu propósito superior. Este es el punto de inflexión, donde dejas de ser un mero espectador y te conviertes en un participante activo de la gran sinfonía cósmica. Pero ¿cómo podemos profundizar en esta escucha? ¿Cómo podemos descifrar mensajes aún más complejos, aquellos ocultos en textos prohibidos y símbolos arcaicos? Esto es lo que comenzaremos a explorar a continuación, ahondando en las capas más profundas de la sabiduría antigua, la gran pregunta. Entonces, no es solo como escuchar,
sino por qué se nos ha enseñado tan sistemáticamente a no hacerlo. Imaginemos una sociedad que en lugar de cultivar la percepción innata, la reprime desde una edad temprana. El sistema educativo es una máquina de estandarización, donde la verdad se encapsula en manuales. Cualquier intuición que desafíe la lógica lineal se etiqueta como una distracción o una fantasía. A los niños que ven patrones se les enseña a dudar de sus sentidos internos, a confiar más en la autoridad externa. Esta es la primera grieta, el primer paso para alejarnos de la sabiduría ancestral. Los misterios ocultos de nuestra naturaleza son reemplazados por el conocimiento externo, que nos enseña a buscar las verdaderas claves en el exterior, nunca en el interior. Y si el sistema educativo nos insensibiliza, la religión organizada actúa como un sensor aún más poderoso. ¿Cuántos han sido estigmatizados y perseguidos por atreverse a experimentar la divinidad directamente? Sin la intermediación del dogma, la herejía era a menudo la profunda intuición de que lo sagrado reside en el interior, de que la iluminación espiritual era una posibilidad para todo ser. Quemaus, Masivaus, Bibliotecaus, persecución de alquimistas y místicos, en todo esto buscaba no solo la aniquilación física, sino también la erradicación de una forma de conocimiento. Muchos de los textos prohibidos, enterrados bajo capas de doctrina, albergaban estos secretos en la capacidad individual de conectar directamente con lo divino, descifrar las señales y realizar la propia alquimia interior sin intermediarios. No querían que supiéramos que la oración más poderosa es el silencio que nos conecta con nuestro ser superior en los medios de comunicación modernos. A su vez, operan una forma sutil, pero efectiva de supresión. Vivimos en un bombardeo incesante de información, narrativas prefabricadas y distracciones superficiales que nos mantienen en un estado constante de superficialidad. El objetivo no es engañarnos, sino inundarnos de tanto ruido que nos impida escuchar nuestra voz interior. Cada clic, cada notificación, nos impulsa hacia afuera, a un mundo donde la validación externa es la moneda más valiosa. Quackwire. Percepción que desafía esta burbuja. Cualquier sensación de que algo anda mal que surja de nuestra intuición se descarta rápidamente como teoría de la conspiración, paranoia o irracionalidad. Esta negación sistemática de patrones significativos nos lleva a dudar de nuestra propia cordura, impidiéndonos acceder a la energía cósmica pura, porque estamos condicionados a creer que todo lo que importa proviene de pantallas y altavoces en las. Consecuencias de esta desensibilización son profundas. Durante generaciones, hemos sido entrenados para desconectarnos de nuestra brújula interior, para ignorar los susurros del alma en favor de los lamentos del mundo exterior. Esto nos hace maleables, susceptibles a la manipulación y dependientes de figuras de autoridad. Lo que una vez fue una antigua sabiduría compartida, una comprensión viva de que formamos parte de un universo consciente, se ha convertido en un conjunto de misterios ocultos para la mayoría. La capacidad de discernir la verdad en medio de la confusión se atrofia, lo que conduce a una sociedad perdida, ansiosa y sin propósito. Los patrones que las civilizaciones antiguas veían en el movimiento de las estrellas, la simetría de la naturaleza y los símbolos arcaicos, que hablaban de un plan superior y una alquimia interior posible para todos, ahora se ignoran o se reducen a mera superstición, pero la llama de la intuición, aunque sofocada, nunca se apaga. Es la esencia indestructible de nuestra conciencia, la conexión primordial con la energía cósmica. El camino para reavivarla implica un desaprendizaje radical, un redescubrimiento de esa profunda escucha que el mundo ha intentado robarnos. No se trata de rechazar el conocimiento externo, sino de filtrarlo a través del prisma de nuestra verdad interior. Es una invitación a leer no solo los textos prohibidos, sino a descifrar el lenguaje de nuestros cuerpos, nuestros sueños y las coincidencias que la mente lineal descarta. Es a través de este viaje de reconexión que la verdadera iluminación espiritual comienza a manifestarse, no como un evento distante, sino como un estado continuo de percepción. ¿Cómo, entonces, podemos empezar a desentrañar estos símbolos arcaicos que generaciones pasadas han ocultado y que contienen las claves de esta sabiduría ancestral? La respuesta está en descodificar un lenguaje deliberadamente oscurecido, y es en ese terreno en el que nos moveremos ahora en el corazón de los códigos que nos han sido negados. Descifrar este lenguaje que nos ha sido sutilmente robado nos lleva directamente a lo que algunos pensadores modernos, como un reconocido psicólogo suizo, se han atrevido a llamar coincidencias significativas. Pero la verdad, amigos míos, es que no se trata de simples sucesos fortuitos. Son mensajes intencionales, hilos invisibles que tejen el tapiz de nuestra existencia. Aquello que se manifiesta en nuestra realidad de forma aparentemente aleatoria, pero que conlleva un significado inusual. Es la voz del universo comunicándose. Es la materialización de un principio que la sabiduría antigua conocía profundamente, antes de que fuera relegado a los misterios ocultos y al reino de lo inexplicable. Esta es la esencia del casualidad,
que no es casualidad, sino una invitación. A la percepción considere la frecuencia con la que un pensamiento vívido se materializa en un encuentro inesperado, o el símbolo de un sueño emerge en el mundo de la vigilia. No es magia, sino la resonancia entre el microcosmos y el macrocosmos. Una danza orquestada por la propia energía cósmica. Estas sincronicidades son la esencia misma de la realidad en desarrollo, un diálogo ininterrumpido que exige no solo atención, sino también una reorientación de nuestra sensibilidad. El universo no habla con palabras, sino con patrones, espejos, ecos. Nos ofrece claves en forma de eventos, encuentros y objetos que emergen en momentos cruciales. La pregunta no es si el mensaje existe, sino si estamos dispuestos a aprender. Su gramática los pueblos antiguos lo comprendían intuitivamente. Observen los oráculos de Delfos, la interpretación de los sueños en Egipto o los rituales adivinatorios que impregnan todas las culturas primigenias. No veían el futuro, pero leían el presente con tal profundidad que podían discernir las tendencias del futuro, basándose en su conexión con esta red invisible de significados. La verdadera alquimia interior no se limitaba a transmutar metales, sino a transmutar la percepción humana, transformando el plomo de la ignorancia en el oro de la comprensión. Cada sincronicidad es un catalizador en este proceso, una invitación a mirar hacia adentro y hacia afuera con una nueva perspectiva, uniendo lo que parece separado. Sin embargo, este lenguaje fue deliberadamente oscurecido, sus enseñanzas fragmentadas y ocultas en textos prohibidos o codificadas en símbolos que solo los iniciados podían descifrar. La comprensión de que el universo nos habla, de que cada evento contiene un propósito mayor, fue considerada peligrosa por las estructuras de control que prefieren una masa desorientada de pendiente y verdades preconcebidos. La negación de la sincronicidad es, en esencia, la negación de nuestra propia capacidad de iluminación espiritual autónoma, un intento de aislarnos de la fuente primordial de nuestra propia verdad y poder. Pero las señales siguen ahí, pulsando, esperándose conocidos, lo que los antiguos llamaban presagios o augurios. Nosotros lo llamamos coincidencias. Pero el contenido sigue siendo el mismo la manifestación del inconsciente colectivo e individual en el plano material. Una invitación a alinear nuestra brújula interior con el campo más amplio de la inteligencia, comprender y interpretar. Estos mensajes no son meros ejercicios intelectuales, sino un portal a una dimensión más profunda de la existencia, donde el azar se disuelve en diseño y el aislamiento se transforma en interconexión. La sabiduría ancestral nos recuerda que la red de sincronicidades es la esencia misma del cosmos, un mapa hacia el autoconocimiento. Pero ¿cómo podemos ir más allá del reconocimiento superficial de estos mensajes y comenzar a actuar en consecuencia? Transformando la observación en maestría. El siguiente paso en nuestro viaje nos llevará a descifrar la naturaleza de la acción. Desde esta nueva percepción a la maestría que buscamos, no solo reside en descifrar las señales, sino en comprender que somos arquitectos del mapa que leemos. Imaginemos la realidad no como algo inmutable, sino como un flujo constante, moldeado por la lente de la conciencia que la observa. Lo que la física cuántica balbucea hoy, los antiguos sabios ya lo susurraban. En el acto de observar no es pasivo. Cada mirada, pensamiento y emoción envía una onda a través del tejido de la existencia, alterando su forma. No solo presenciamos la realidad, la co-creamos con cada respiración. Esta es la primera y más revolucionaria de las revelaciones, una invitación a mirar el mundo con nuevos ojos y, aún más importante, con una nueva intención. Durante siglos, el conocimiento público ha condicionado la creencia en un mundo sólido y objetivo. Sin embargo, la sabiduría antigua, preservada en misterios ocultos, siempre ha sabido que el velo de la ilusión es tenue. Consideremos las curas inexplicables, los individuos que desafiaron los pronósticos mediante la fuerza. Taylor Cringe. ¿No es esto una prueba de que la mente sutil puede reorganizar la materia? El cuerpo mismo se revela receptivo, moldeable por la intención y la expectativa. Hay un eco aquí de lo que antaño se creía superstición, pero que la ciencia ahora investiga: la primacía de la conciencia sobre la forma. Esto desafía la esencia de la percepción materialista, abriendo puertas al reino incomprendido e inexplorado de la mente misma. Los alquimistas, a menudo incomprendidos, no buscaban el oro material, sino la alquimia interior a la transmutación de la conciencia. Comprendían que la verdadera piedra filosofal era un estado del ser, la capacidad de moldear la realidad mediante una voluntad iluminada. Sus textos prohibidos, Gilligan Chimenchi suprimidos, no contenían herejías, sino claves para esta sutil manipulación. Revelaban cómo alinear el microcosmos del ser con el macrocosmos universal, posibilitando la manifestación. Quienes temían estas enseñanzas no eran una deidad,
sino las estructuras de poder que comprendían el riesgo inherente de la soberanía individual, capaces de reescribir la estructura misma del mundo y desafiar las narrativas impuestas en esta comprensión despliega un nuevo paradigma de poder y responsabilidad. Si la realidad es un espejo de nuestra conciencia, estamos invitados a elegir lo que proyectamos. Los miedos y las necesidades pueden verse como configuraciones energéticas que atraen realidades correspondientes. Por otro lado, la intención clara y la conexión con la vasta red de energía cósmica se convierten en herramientas poderosas para redefinir nuestro entorno. La búsqueda de la iluminación espiritual trasciende la mera contemplación. En un acto de co-creación consciente, una danza con el universo donde cada vibración interna rediseña el escenario de la existencia. Es la libertad de ser el artista de la propia vida. Pero pocos se atreven a blandir el pincel con audacia, atrapados en las sombras de una realidad impuesta y predeterminada. Sin embargo, la mayoría vive atrapada en la ilusión de una realidad fija, un guión predefinido. Pero, ¿y si la verdadera rebelión no es contra los sistemas externos, sino contra las redes mentales que nos impiden reescribir nuestro destino? ¿Y si lo imposible es simplemente el reflejo de una mente que no se ha atrevido a expandir sus límites? Descifrar cómo la conciencia interactúa con la materia no es solo conocimiento, es soberanía, reclamar un poder innato que nos han arrebatado. En el siguiente paso, descubriremos las claves prácticas para armonizar esta energía interior con el flujo cósmico, para que la observación se convierta en una manifestación tangible. Pero, ¿estás preparado para ver cómo el mundo se reconstruye a tu imagen, bajo el control de tu propia voluntad y una comprensión más profunda? En este abismo entre la percepción antigua y la moderna, se esconde una clave olvidada. Nuestros antepasados no veían el mundo como un conjunto de piezas mecánicas, sino como un organismo vivo y palpitante, donde cada hoja que caía, cada estrella centellante, era una nota en una sinfonía cósmica. La sabiduría ancestral enseñaba que la realidad no era algo pasivo por desentrañar, sino un diálogo constante, un tapiz de signos y símbolos que aguardaba la interpretación de una conciencia atenta. Comprendían que el universo, en su esencia más profunda, es una biblioteca viviente, y que nuestra capacidad para leer sus códigos determinaba nuestra experiencia y poder en él. Para estos antiguos maestros, los patrones repetitivos, las secuencias numéricas como el tan debatido 11 a 11 o la geometría presente en todas las formas naturales no eran meros caprichos del azar, eran pulsos de comunicación más allá de las palabras, invitaciones a la iluminación espiritual, susurros de misterios ocultos revelados solo a quienes se atreven a sintonizar con la frecuencia de la existencia. Comprendían que cada evento, cada casualidad, era una pieza del rompecabezas de la vida, un indicio del tapiz Mayo-Ere que tejía la energía cósmica a través de todo. Los códigos del despertar de los que tanto hablamos hoy eran la gramática de un cosmos que hablaba directamente al alma. Si tan solo supiéramos escuchar a la ciencia moderna, en su loable búsqueda de la medición y la replicabilidad, a menudo ha descartado esta perspectiva como un misticismo infundado, confinado al ámbito de las creencias en lugar del conocimiento verificable. Pero, ¿qué sucede si, al centrarnos en la parte, hemos perdido de vista el todo? ¿Y si la minuciosa disección de la materia nos ha cegado a la vida que la impregna, a la conciencia que la anima? Hay indicios en textos prohibidos y tradiciones olvidadas que sugieren que esta ceguera no es accidental, sino parte de un velo, una desconexión de nuestra capacidad innata para descifrar las señales que el universo nos ofrece continuamente, convirtiéndonos en espectadores pasivos en lugar de participantes activos en la danza de la existencia. La alquimia interior, en este contexto, no era simplemente la búsqueda de riqueza material, sino la transmutación de la percepción misma. Era el proceso de refinar nuestros sentidos más allá de lo visible y tangible para comprender el lenguaje de la vida que fluye en cada célula, en cada pensamiento, en cada pulso de energía cósmica. Esta sabiduría permitía al individuo no solo leer las señales, sino también escribirlas, influyendo en el flujo de la realidad mediante la intención y la armonía con las leyes superiores. Era el dominio de la conciencia sobre la forma, el arte de moldear el mundo desde adentro hacia afuera, mediante una profunda comprensión de la interconexión de todo. Pero la pregunta que surge ahora es, ¿cómo reavivamos esta llama de la percepción? ¿Cómo recuperamos este antiguo arte de escuchar la orquesta invisible que resuena a nuestro alrededor e interpretar sus notas? ¿Estamos finalmente listos para desenterrar los verdaderos textos prohibidos que no residen en pergaminos antiguos, sino latentes en nuestro propio ADN y esperando ser archivados? En el siguiente paso, profundizaremos en los métodos prácticos mediante los cuales podemos comenzar a reconstruir este puente
entre lo visible y lo invisible, entre lo conocido y lo innombrable, para que la sinfonía cósmica vuelva a sonar clara y resonante en su propia existencia. Sin embargo, una densa sombra, sutilmente tejida a lo largo de los siglos, se ha impuesto entre nosotros, y esta percepción primordial, el temor al juicio ajeno, el eco paralizante de la desaprobación, el estigma que silencia al buscador, la sabiduría antigua, tan a menudo distorsionada o convenientemente olvidada, enseñaba que la verdad no se ajusta a los dogmas establecidos por las mayorías o las autoridades externas. Laci dentro de cada ser, una llama individual que, amenazada por la condena o la etiqueta de tonto, se retira, sofocada por la orquesta disonante de la duda impuesta. Pensemos en los antiguos oráculos, los chamanes que conversaban con los vientos sin temor a la risa de los escépticos. Su autoridad provenía de una profunda conexión interior. Es en este punto que la intuición, esta brújula cósmica, se cuestiona, su susurro reemplazado por el clamor de la conformidad, un veneno que corroe la autenticidad del viaje. Esta es la primera barrera invisible, el velo que nos impide ver lo que ya está presente, esta reticencia a aceptar el propio discernimiento, el miedo a ser tildado de conspiranoico o delirante por atreverse a ver más allá del velo del consenso. Es la atadura más poderosa, un grillete forjado en el horno de la conveniencia social. Impide que la iluminación espiritual se manifieste en su plenitud, pues la verdadera luz no tolera la censura interna. El universo, en su infinita generosidad, nunca deja de enviar sus señales, sus sincronicidades y premoniciones, los velos que se abren para revelar realidades subyacentes. Pero ¿cómo podemos interpretarlas? ¿Cómo podemos seguir el hilo de Ariadna que nos guía por el laberinto de la existencia? Si la mente está constantemente escudriñando el horizonte en busca de la aprobación externa, o peor aún, rehuyendo la mera posibilidad de la desaprobación, es una prisión forjada por el propio espíritu, aprisionado por el miedo a desviarse del camino trazado por otros en. Este no es un fenómeno accidental, queridos, ni una falla inherente a la condición humana, sino un mecanismo astutamente cultivado a lo largo de los siglos. La historia susurra de tiempos en que el conocimiento que desafiaba el statu quo se quemaba en plazas públicas y sus portadores eran silenciados. La quema de las bibliotecas de Alejandría representó no solo la pérdida de papiros, sino la aniquilación de narrativas alternativas, de una cosmovisión que no se alineaba con el poder imperante. Hoy, los textos prohibidos no siempre son pergaminos olvidados, son ideas, intuiciones y perspectivas que contradicen la narrativa dominante. El dogma impuesto, ya sea científico, político o social, la burla y el etiquetado son las nuevas hogueras, construidas para incinerar la semilla de la originalidad y la verdad intuitiva, manteniendo la psique colectiva atrapada en un ciclo de miedo y sumisión intelectual, la alquimia interior que buscábamos. Reavivar comienza precisamente aquí, en la transmutación del miedo en valentía, de la duda en una confianza inquebrantable en la propia brújula interior. El universo continúa susurrando, soplando en el viento, centellando en las estrellas, resonando en la energía cósmica que todo lo impregna, una sinfonía invisible que insiste en hacerse oír. Nuestras intuiciones no son meros caprichos del azar, son antenas vivientes, sintonizadas con esta vasta red de información que se extiende por el tapiz de la existencia. Rechazarlas por miedo al juicio ajeno es como taparse los ojos ante un mapa precioso, simplemente porque alguien entre la multitud, cegado por su propia ignorancia o conveniencia, insiste en que es ilegible o inexistente. La verdadera maestría reside en reconocer que la voz interior, cuando es pura y libre de la interferencia del ego atemorizado, es una brújula infalible, conectada directamente con la fuente primordial de toda sabiduría a los misterios ocultos, que muchos buscan en tomos polvorientos o ruinas olvidadas. Se revelan primero cuando nos atrevemos a mirar en nuestro interior, sin el velo del miedo al ridículo, la incomprensión o la exclusión social. Al liberarnos de esta prisión de opinión, rompemos las cadenas invisibles que encadenan la mente y abrimos los canales a un torrente de comprensión previamente bloqueado. ¿Qué verdades sorprendentes pueden surgir entonces cuando el buscador no teme ser el loco en la plaza pública, el que señala lo invisible? ¿Qué secretos puede revelar la energía cósmica cuando el receptor está completamente abierto, sin filtros de autocensura, sin necesidad de validación externa? El camino hacia la iluminación espiritual plena requiere esta valentía primordial. El siguiente paso en nuestro viaje nos llevará a descifrar el lenguaje silencioso que impregna el cosmos, un dialecto que solo pueden comprender quienes se han atrevido a silenciar el clamor del mundo exterior y escuchar, finalmente, el eco de su propia alma.
Pero antes de descifrar el gran libro del universo, necesitamos preparar el recipiente que recibirá tales revelaciones a la preparación del recipiente. En esencia, es la sutil recalibración de la conciencia misma. Imaginen, ¿qué pasaría si cada pensamiento, cada emoción, fuera un pulso sutil en una vasta red invisible, donde cada ser es un nodo pulsante? La sabiduría ancestral, grabada en piedra y susurrada por los chamanes, siempre ha señalado esta verdad: la existencia no es fragmentada, sino un océano continuo de percepción. Los misterios ocultos de la interconexión no residen en artefactos, sino en la arquitectura íntima del ser, revelando que la sincronicidad no es casualidad, sino la melodía perfecta, cuando la orquesta invisible del universo afina su nota. Consideremos las antiguas escuelas de misterios, donde el aprendiz buscaba despojarlo de la ilusión de separación. Entendían la realidad externa como un reflejo de la interna y la aporenti, ley de atracción, no como una petición, sino como resonancia, tu vibración interior, tu ser profundo, alineándose con la frecuencia de tu camino auténtico. Provoca la respuesta del universo. Es como afinar un instrumento para la sinfonía cósmica. Esta resonancia es la clave para abrir las puertas de la percepción, lo que muchos llaman suerte. Los antiguos lo percibían como una manifestación de una conciencia alineada, danzando en armonía con el pulso de la energía cósmica que todo lo impregna. Para tal alineación, la alquimia interior es esencial. No transforma el plomo en oro material, sino que transmuta densas capas de creencias y miedos limitantes en lucidez pura. Este proceso, a menudo descrito en textos prohibidos, considerado herético por quienes temen el despertar, requiere una valiente inmersión en el inconsciente. Estos volúmenes encriptados contienen pistas para purificar el canal de la percepción, eliminando el ruido que distorsiona la recepción de señales. Hablan de una ciencia de la conciencia que los poderes dominantes prefieren mantener oculta, pues en ella reside la verdadera iluminación espiritual, capaz de revelar la naturaleza fractal e interconectada de todo. La iluminación espiritual no es la separación divina, sino la comprensión visceral de la unión indisoluble con el entramado de la existencia. Es comprender que cada hilo de tu viaje está intrínsecamente ligado a los demás y que cada elección resuena en la red. Símbolos como el árbol de la vida o la red de Indra no son alegorías, sino mapas arcaicos de esta realidad interdimensional, donde la energía cósmica fluye libremente. Al comprender que tu conciencia es un punto de acceso a esta vasta red, la sincronicidad se convierte en el lenguaje natural del universo, guiándote hacia tu propósito más elevado. El fluir de la vida se transforma en una danza orquestada, transformándote de espectador a coreógrafo consciente. Pero si la conciencia forma parte de una red pulsante y la sincronicidad su melodía, ¿qué sucede cuando surgen disonancias? ¿Qué fuerzas buscan cortar estos hilos o nublar la claridad de la energía cósmica que nos sustenta? ¿Cómo podemos no solo reconocer esta conexión, sino fortalecerla activamente, desentrañando los textos prohibidos que nos han sido negados? El camino de la sabiduría ancestral es largo, y cada paso revela una nueva capa de misterios ocultos, lo que nos lleva a preguntarnos si somos creadores de esta realidad. ¿Cuál es el alcance de nuestro poder y cómo podemos ejercer esta alquimia interior más allá de la intuición, transformándonos en verdaderos arquitectos de la existencia? Este lenguaje universal, la sincronicidad, no se revela inmediatamente en toda su plenitud. Susurra, inicialmente, a través de patrones sutiles que la mente condicionada tiende a ignorar. Pero cuando la observación se profundiza y la intuición se eleva al trono de la percepción, estos patrones dejan de ser meras coincidencias y se convierten en un diálogo constante con el cosmos. La antigua sabiduría ancestral ya describía esta mirada interior, una visión que trasciende lo visible, revelando el entramado de interconexiones que sustenta la realidad. Cada atención prestada es un paso para salir de la niebla del olvido, un continuo perfeccionamiento. Esta intensificación de patrones es la primera señal de la verdadera alquimia interior. No se trata solo de reconocer una verdad externa, sino de reestructurar la arquitectura misma de la conciencia. Viejas creencias, miedos impuestos, limitaciones autoimpuestas, todo comienza a derrumbarse, como los muros de un antiguo castillo que, iluminados por la llama de la comprensión, se revelan como frágiles construcciones. Esta iluminación espiritual no es un rayo, sino un amanecer gradual que disipa las sombras acumuladas, permitiendo que la esencia reprimida emerja y reescriba su propio destino. Te conviertes en el arquitecto de tu propia transformación, cuando esta transformación individual se consolida, inevitablemente resuena en toda la red colectiva. El despertar de un punto crea nuevas conexiones, alterando el patrón general. Aquí es donde los misterios ocultos, antes restringidos a unos pocos, se manifiestan
a gran escala. Las estructuras de control que parecían impenetrables, construidas sobre la ignorancia y la separación, muestran sus grietas. El colectivo discierne las manipulaciones, comprendiendo la alquimia interior y los textos prohibidos que revelan la verdadera historia del poder y la conciencia. La propia realidad externa comienza a reconfigurarse bajo esta nueva luz. Esta reconfiguración no es magia, sino la manifestación de la energía cósmica que empiezas a dominar. Los antiguos egipcios y los sabios védicos no hablaban de poderes sobrenaturales, sino del dominio de las leyes naturales, de la capacidad de manipular la esencia de la existencia mediante una conciencia elevada. Esta iluminación espiritual te permite no solo percibir la danza de la energía cósmica, sino participar activamente en ella, moldeándola. Es como si, al desbloquear los textos prohibidos, recibieras el manual del universo, aprendiendo a afinar tu vibración para resonar con las frecuencias superiores de la creación, desactivando aquello que ya no te sirve en el camino del descubrimiento. Es uno de descubrimiento continuo. Cada capa de misterios ocultos que se revela, cada fragmento de sabiduría ancestral redescubierto, profundiza la capacidad de ejercitar la alquimia interior y acceder a toda la energía cósmica. Sin embargo, el viaje hacia el despertar no termina con la simple percepción de la verdad, comienza allí. Porque, una vez que uno reconoce su propio poder y la maleabilidad de la realidad, surge la profunda pregunta: ¿cómo podemos tejer verdaderamente un nuevo mañana a partir de la trama ancestral, sin caer en las trampas de la ilusión que aún persisten? ¿Qué significa entonces no solo revelar, sino reconstruir? Esta es la siguiente puerta, que revela nuevos desafíos y posibilidades para quienes se atreven a cruzar el umbral de lo conocido. A la verdadera alquimia reside en la valentía de reconstruir la propia realidad, forjando un nuevo destino con la sabiduría adquirida. ¿Qué mundo te atreverás a manifestar con tu conciencia elevada? Comparte esta revelación con quienes buscan la verdad y suscríbete para seguir desentrañando los misterios con nosotros. Después, profundiza en la siguiente etapa del despertar viendo los 7 sellos de la creación.